Soy Eugenia Lamas, investigadora y trabajo en el Instituto de Salud francés de Investigación Médica. El gobierno francés, y en particular el Ministerio de Salud, han gestionado de forma muy deplorable la pandemia del coronavirus. En primer lugar, hay que destacar que la decisión de confinamiento en Francia fue muy tardía con respecto a otros países europeos y además con muchas contradicciones, puesto que el sábado 14 de marzo se cierran restaurantes y cafés y el domingo 15 de marzo se mantienen las elecciones municipales. De hecho, hoy se deplora que mucha de la gente que fue a votar fue contaminada. El confinamiento ha sido efectivo a partir del 17 de marzo y frente a la escasez de máscaras, de test de detección del virus, de camas en el hospital para tratar los casos graves en reanimación, el gobierno francés mintió y su comunicación se caracterizó por la poca transparencia, contradicciones sobre todo lo que había que hacer y no hacer. Un día las máscaras servían, otros días no. En dos palabras, ha sido la gestión de la escasez. A nivel mundial, esta pandemia pone en evidencia que este sistema neoliberal no tiene ninguna política de salud pública decente. Es cierto que hay mucha incertidumbre respecto al comportamiento del virus, pero en fin, la mortalidad, que tendrá que ser evaluada a posteriori, tomando en cuenta la comorbilidad y muchos otros factores, los muertos no serán muchos más que en otro tipo de pandemias. El problema reside en que el único tratamiento para los casos graves se necesita una logística hospitalaria, camas de reanimación, oxígeno, etc., que Francia no tiene, puesto que el hospital ha sido desmantelado desde hace 30 años. Hola, mi nombre es Marisol Hume Eriksson, vivo en Suecia hace 19 años, soy chilena y estoy aquí para informar. Me han pedido que informe un poco acerca de la situación sueca, que es una situación completamente distinta a todo lo que es Europa. Es la única país que no se ha cerrado, en el sentido que solo la enseñanza media y la enseñanza universitaria están online. La enseñanza, los jardines infantiles, enseñanza básica siguen funcionando, todos los restaurantes y todo, claro que ha bajado mucho. Se recomienda, se apela a la conciencia de las personas de que hagan cuarentena por cuenta propia si tienen algún síntoma, mal síntoma, y mucha gente está trabajando en casa y los que no trabajan directamente. Personalmente yo estuve un mes con fiebre en cama, fatal, y nunca me enteré que tengo, me cayó virus sobre virus, digo yo, y las cifras que puedo dar son que en Suecia las autoridades de salud sueca han hecho 119.200 pruebas, de las cuales han dado 19.621 positivas, de los cuales hay 1.388 personas en cuidados intensivos, 2.355 muertos a la fecha de hoy, 29 de abril del 2020. Marisol Hume desde Suecia. Adiós. Hola, Daniel Ramírez desde Francia, donde vivo, hago filosofía y ciencias políticas. Bueno, la situación en Francia es bastante compleja. El gobierno cometió errores importantes al comienzo, mantener las elecciones municipales y haber decretado el confinamiento muy tardíamente. Se constataron insuficiencias, falta de mascarillas, falta de unidades de tratamiento intensivo respiratorio. Todo eso se ha ido corrigiendo y bastante rápidamente. Hay que decir que aun cuando Francia ha sufrido los embates del neoliberalismo que funciona en todo el planeta, tal vez ha resistido un poco mejor debido a que el sistema médico, así como el sistema educativo, son públicos y es un Estado fuerte y organizado que no ha sido enteramente desmantelado. Por esa razón las insuficiencias se fueron corrigiendo y bastante rápido. En el momento de peak de la epidemia, 6.500 unidades de asistencia respiratoria intensiva estaban en actividad. Eso ha ido disminuyendo y por esa razón se pudo evitar la situación trágica en la cual se tiene que decidir quién va a poder ser internado en estas condiciones y quién va en realidad a morir, lo que ocurrió en Italia y en España y en otros lugares.
El Ministerio de la Salud francés, el nombre oficial es Ministère de Solidarité de la Santé, Ministerio de las Solidaridades y de la Salud. Hay que decir que en Francia el hospital sigue siendo público en gran medida, se atiende a todo el mundo aunque no tenga dinero para pagar en el primer momento, y se atiende en las mejores condiciones posibles. Ha habido una organización muy importante, el confinamiento ha sido respetado de una manera bastante disciplinada por los franceses. El confinamiento se termina el 11 de mayo y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay muchas incertidumbres, el número de víctimas ha sido muy importante. En Francia son más de 20.000 y se verá si acaso se puede evitar una segunda ola de contagio y cómo la economía va a poder salir adelante. El gobierno ha empeñado enormes recursos en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como para evitar despidos masivos. Hola, soy Dina Grijalva de México. En mi país, el presidente de la República y el secretario de Salud han puesto al frente del control de la epidemia al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Las medidas que ha dictado el doctor Hugo López-Gatell y la comunicación que mantiene día a día con todo el pueblo de México han sido fundamentales para que la epidemia por COVID-19 no haya crecido de manera exponencial, para que se haya mantenido hasta hoy bajo control. Creo que ha sido fundamental la labor del subsecretario de Salud y tanto lo que ha decidido como lo que ha informado a la población. Buenas noches, soy Fabián Lodeiro de Argentina, para contarles cómo está el tema del coronavirus acá en Argentina. Y bueno, las cifras están en cualquier sitio. Hay más de 4.000 infectados, 200 y tantos fallecidos. Y bueno, el tema es que se ha respetado y acatado las decisiones del gobierno en un comienzo de buen grado, y luego el tema económico ha golpeado más fuerte a la sociedad y eso ha hecho que haya quejas en muchos sectores. Hay actividades que están totalmente paralizadas y el hecho de que se piense que no se va a abrir esas mismas actividades durante varios meses los hace estar preocupados, y el personal de esas actividades mucho más preocupado. Bares, restaurantes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la gastronomía, los gimnasios, son actividades que están totalmente paralizadas. Las actividades de comida hacen delivery, lo cual no les alcanza, y los gimnasios hacen lo mismo, hacen clases en forma virtual. No hay clases, ni se sabe cuándo va a volver a haber. Hay algunos sectores y lugares donde se ha abierto un poquitito de las poblaciones de menos de 500.000 habitantes. Y el tema económico está pesando mucho en las ganas de la gente de acatar la cuarentena, ¿no? Eso se nota en el día a día cuando uno habla con la gente. Mucha gente necesita salir a trabajar, hay mucha economía informal en Argentina, y por más que ha habido ayuda de bonos de parte del gobierno, no alcanzan a cubrir las necesidades de toda la gente. Bueno, espero les haya servido. Fabián Lodeiro de Argentina. Y no se olviden que opiniones de Argentina hay tanta como argentinos. Aquí estamos en Bruselas, en este escenario de ciencia ficción. 1 de mayo sin manifestaciones y la gente esperando que comience la primera fase del desconfinamiento. El lunes se va a empezar. Esto va a permitir que empresas que antes estaban cerradas ahora puedan abrir, aún sin garantizar la distancia de seguridad entre los trabajadores, pero sí con algunas medidas obligatorias de higiene y desinfección y el uso obligatorio de máscaras en el trabajo. Por esto ha llevado a los sindicatos a pedir que se considere el COVID-19 como una enfermedad profesional. También va a ser obligatorio el uso de máscaras en los transportes públicos el lunes. Los bares, restaurantes, hoteles y tal, eso va
va a tardar aún por lo menos un mes como mínimo. Y los grandes eventos como conciertos o sitios que reúnen mucha gente, eso va a tardar aún más. Se habla posiblemente de agosto, pero sin seguridad, o más tarde. Aquí el confinamiento ha sido menos estricto que en España, o en Italia o en Francia. Podíamos ir a los parques a hacer deporte, con la bici y tal, guardando las distancias, eso sí. Pero lo que se ha provocado ha sido que mucha gente se vaya al desempleo, una enorme cantidad de gente está en el desempleo. Se les prometió una ayuda mientras durara el confinamiento, pero eso provocó tal avalancha de peticiones que ha colapsado la administración. Y a día de hoy hay miles de personas que aún no han recibido nada desde que comenzó el confinamiento a mediados de mes. Las perspectivas que vemos pues no son muy halagüeñas, ¿sabes? Porque, bueno, ya sabrán, la OMS ha dicho que lo peor aún no ha llegado, y aquí en Europa el Fondo Monetario Internacional ya prevé una recesión peor que la de 2008. Y bueno, la caída del consumo ha provocado que empresas tan emblemáticas de Bélgica como la de las patatas fritas pues haya pedido ayuda a la gente para que sigan consumiendo patatas fritas en sus casas, comprando que compren patatas congeladas y coman en sus casas patatas fritas 2 veces por semana, mientras dure la pandemia, para sostener la producción. En cambio, la cerveza no ha tenido ningún problema y está funcionando perfectamente. Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud evidencian que el enfoque no ha sido necesariamente el proteger la salud y la vida de las personas, sino que proteger la economía. Y es por esto que se han tomado riesgos innecesarios, como por ejemplo establecer este carné de alta que se le daría a personas que se han recuperado de la enfermedad para que vuelvan a trabajar. Esto no considera los casos de reinfección que se han documentado en Corea del Sur, por ejemplo. El otro riesgo innecesario es este tema de las cuarentenas dinámicas, que no toma en cuenta que la clase trabajadora tiene que trasladarse de una comuna a otra para poder llegar a su trabajo, y por ende el virus no puede ser contenido. Yo le pido al ministro de Salud que por favor ponga a las personas, especialmente a las clases trabajadoras, primero. Desde el 27 de enero que se detectó el primer caso por coronavirus en Baviera, en el Estado Federado de Baviera, Alemania ha hecho un trabajo eficiente para contener la pandemia, también ayudada por los consejos del Instituto Robert Koch. Las pocas muertes que, recordemos, no son más de 6.000 fallecidos en Alemania, un número bajo en comparación con otros países europeos, se deben principalmente a la gran cantidad de test realizados para detectar a los pacientes infectados, y también porque muchos de estos, se dice, eran personas jóvenes, ¿no? que venían regresando de sus vacaciones. Entre algunas de las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y el gobierno alemán, por supuesto, son la de abrir los colegios gradualmente a contar del 4 de mayo, y también que los negocios de no más de 800 metros cuadrados pueden volver a abrir. En Alemania actualmente esos negocios, todo el personal y también todos los clientes deben llevar mascarilla. Su uso es obligatorio en todos los 16 estados federados actualmente. También debemos recordar que Alemania no aplicó una cuarentena obligatoria, así como lo hicieron otros países de la Unión Europea. Y también, si bien el ministro de Salud alemán Jens Spahn ha dicho que la infección en Alemania se encuentra bajo control, la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que por favor los alemanes no deben relajarse y deben respetar las medidas de distanciamiento, que no son, en el fondo, que son de 1,5 metros de distancia entre cada persona. Hola, ¿qué tal amigos del Periodista? Saludos desde México, aquí en su casa. Me gustaría decirles que todo en México va bien, que todo va a mejorar, pero en realidad eso sería mentirles a ustedes y mentirme a mí mismo. Esto lo estamos llevando poco a poco, estamos haciendo que ocurra. Sin embargo, nos estamos enfrentando a diferentes tipos de situaciones. Tenemos casos confirmados de 20.739 personas, ¿no? Tenemos casos sospechosos por 15.446 y tenemos desafortunadamente 1.972 defunciones. De esto, el 58% son hombres, el 42% son
son mujeres, el 40% se encuentra hospitalizado, el 60% se encuentra en su casa. Mientras el presidente Andrés Manuel se está peleando con los empresarios de que si te presto, no te presto, te ayudo, no te ayudo, te doy mejor tasa, no te doy mejor tasa, nos enfrentamos ante costos de la gasolina y el petróleo nunca antes vistos, en costos totalmente históricos. Han salido diferentes tipos de flaquezas que conocíamos pero que realmente no las queríamos aceptar, ¿no? Hospitales colapsados, ¿no? Ha incrementado la cuestión del desempleo, el equipo médico no existía como tal, ¿no? Se están hablando hasta de otros expresidentes que no habían hecho nada. Sin embargo, lo más importante son las personas que están haciendo que esto suceda. Los médicos, las enfermeras, todo tipo de profesionales y todo tipo de emprendedores. Lo más atractivo que yo veo es de que hoy tenemos la oportunidad y es una oportunidad más. Aceptémoslo, la normalidad que conocíamos no va a volver a ser la misma, pero México está haciendo lo suyo. ¡Viva México! Hola, Mary Rogers, chilena en Estados Unidos. La verdad es que la pandemia creo que saca lo mejor y lo peor de las personas. Aquí estamos viviendo un tema de cuarentena en casi todos los estados, en casi todos porque de alguna forma el presidente y el secretario de Salud se han puesto de acuerdo como para tratar de renovar lo que es la economía que está bajando, al igual que en todos los países. Lo bueno de todo esto es que me ha tocado la suerte de estar con parte de mi familia, así que estoy por lo menos sumamente contenida. Lo bueno de esta pandemia es la solidaridad también. Hemos recibido actitudes de gente que no es normal en los Estados Unidos. Por ejemplo, de chicas que se ofrecen para ir a comprar, una de las cosas entretenidas. Y lo demás es ver lo que pasa con el mundo animal. Cuando en todas las noticias aparecen seres vivos que circulan por los lugares donde nosotros estamos circulando, creo que eso es una buena señal para decir que tenemos que seguir cuidando el planeta. Y no es algo muy idílico, es una realidad. Esto va a pasar, pero va a pasar en la medida que nos quedemos en casa y eso es muy, muy importante. Un abrazo a todos.